Gracias por los muchachos, gracias por los jóvenes, gracias por los adultos, gracias por los ancianos, gracias por todos, Señor, porque todos hacemos, Señor, la fiesta. Hemos celebrado, Señor, lo que es el día de la Biblia, estamos en ello, y oramos, Señor, para que tú nos ayudes, para que verdaderamente este libro sea, Señor, entendido y obedecido. Gracias por los que estamos aquí y oramos por todos los hermanos que nos escuchan a la distancia, que nos están viendo, Señor. Este culto, Señor, lo rendimos a ti y para edificación de tu pueblo. Bendice a los hermanos acá en El Salvador que nos ven, a los que nos escuchan y están con nosotros por las redes, Señor, allá en los Estados Unidos. En donde quiera que ellos estén, Señor, que tu bendición también esté con ellos. Y aquí, Señor, nos gocemos en estos preciosos cultos que te tributamos, Señor, a ti. Oramos y pedimos tu bendición en lo que resta. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Ya los niños ya predicaron. Casi que no debiera de decir nada. Pero ¿qué debemos hacer con la Biblia? Tenemos la gran dicha de tener este libro. Todos los creyentes, todo el mundo debiera tener este libro en su hogar. Y no solamente tenerlo, y saber qué es lo que debemos hacer con este libro. A veces tenemos colección de Biblias, de diferentes versiones. Tenemos muchas Biblias. Pero ¿qué hay que hacer? Vamos a ver por lo menos 4 cosas, brevemente. Debemos leer la Biblia. Yo quiero que levanten la mano los que verdaderamente, no vaya a mentir porque Dios lo está viendo. Que levante la mano los que verdaderamente todos los días leen la Biblia. Levanten la mano, los que leen la Biblia todos los días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De toda una iglesia? ¿Solo 10 leen la Biblia todos los días? Mire la pobreza. Eso se llama pobreza espiritual. Eso es ser pobre espiritualmente. Este libro lo tenemos en nuestras manos para leerlo todos los días. Todos los días. Tenemos este libro a nuestra disposición para leerla. Si no leemos la Biblia, entonces somos pobres espiritualmente. Vivimos en pobreza espiritual. Además de ser pobres espirituales, no tenemos sabiduría. Porque esta es palabra de Dios. Aquí está escrita, inspirada por obra del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Dios usó a 40 hombres a quienes le dictó la palabra. Esta palabra.
para que todo hombre y todo ser humano le conociese a Él. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Solamente por medio de la Biblia. No hay otro método, otro medio por el cual el ser humano pueda conocer a Dios. Solo es a través de la Biblia. Pero para eso hay que leerla. Hay que leerla. De otra manera, no podremos conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios, la fuente de sabiduría está en la palabra, porque es palabra de Dios. Cuando usted lee esta palabra, usted adquiere sabiduría. Sabiduría de lo alto. Sabiduría que viene de parte de Dios. Esa es la sabiduría que el hombre, el ser humano, debe de tener. ¿Cómo conocer a Dios? El que conoce a Dios es sabio. Pero el que no conoce a Dios no es sabio. Por eso es que la sabiduría terrenal, la que se comienza a adquirir desde prekinder y se llega a la universidad y a los centros de mayor estudio terrenal, pero la Biblia dice que esa sabiduría es diabólica. Esa sabiduría es terrenal, es diabólica, dice Pablo. Si el ser humano solo se dedica a la sabiduría terrenal, no tiene sabiduría celestial. No tiene sabiduría que viene de Dios, porque solamente esa sabiduría se encuentra acá, leyendo la palabra. Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, vino a Nazaret, o sea Jesús, donde se había criado, ahí el Señor Jesús, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. El Señor Jesús se levantó a leer. ¿Qué leía Jesús? El Antiguo Testamento. Los 5 libros de la ley. El Señor Jesús se levantó a leer. A leer, dice la palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y sigue la lectura. Pero el ejemplo supremo es Jesús. Él se levantó a leer la Biblia, porque la Biblia canónica es desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí se encuentra el canon de la Biblia. Canónicamente, los 66 libros de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra inspirada de Dios. Y por eso es el que lee la Biblia, está escuchando a Dios. Porque este libro fue dictado, fue inspirado, fue soplado por medio de Dios a 40 hombres que Él escogió. Eso se necesita. Es una lástima que nosotros no leamos la Biblia.
Y esto debiera ser la norma número 1 para toda persona, pero en especial para todo creyente. ¿Por qué carecemos de sabiduría celestial? Porque no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Carecemos de sabiduría celestial, sabiduría que viene de Dios, sabiduría que viene de lo alto. Y por eso nos encontramos en tantos problemas de la vida. Y no encontramos cómo resolver los problemas, cómo salir de los problemas que la vida da, porque no tenemos sabiduría de Dios, porque no leemos la Biblia. Así que necesitamos, hermanos, Jesús es el ejemplo supremo de que Él leyó la Biblia, la palabra, o sea, la Biblia. El que lee, aprende de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Para eso tenemos el canon inspirado de la Biblia. 66 libros canónicos. Así que, hermano, ¿quiere tener sabiduría? Aquí está. Sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Aquí está. Pero si no lo leemos, por demás. Es por demás. Usted puede estar en la mejor universidad del mundo y sacar la profesión más grande, pero eso no le sirve para ir al cielo. Eso no le sirve nada para tener una buena relación y una buena comunión con Dios. No le sirve absolutamente nada para eso. Y nosotros debemos de pensar en lo eterno. El leer la Biblia, el que lee la Biblia adquiere sabiduría espiritual. Sabiamente. Sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto, no terrenal o diabólica. En las universidades y en todos los centros de educación intelectual le van a dar sabiduría terrenal. Y le va a servir nada más para acá. Pero para vivir en una buena comunión y una buena relación con Dios, conociendo más y más a Dios, amando más a Dios, obedeciendo más, viviendo más consagrado hacia Dios, de eso mejor lo aparta. Y ahí están los hombres enseñando que no hay Dios. Pero ahí estamos empeñados. Ahí estamos empeñados. ¿Qué es lo que está haciendo el padre de familia o los padres de familia con sus hijos? Empeñados nada más en la sabiduría terrenal. Pero para ir al cielo, para tener una buena relación con Dios, casi nada. Nada. Así que, número 1, hay que leerla. Hay que leer la Biblia. Si usted no tiene Biblia, compre una Biblia o pídale a alguien que le regale una Biblia, pero para leerla. No la meta ahí bajo la cama. Y hasta el día domingo que viene le quita el polvo porque viene al culto y medio la va a leer. Nada más ahí. Pero después, nada. Entonces, por eso es que tenemos tanta torpeza. Aún los creyentes somos tan torpes a veces porque no tenemos sabiduría de Dios. Número 2, debemos de escudriñarla. Hay que escudriñar las Escrituras.
Jesús lo dijo en San Juan capítulo 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ejemplo supremo, ya vimos, Jesús leyó la palabra. Segundo, Jesús escudriñó la Biblia. Y Él manda que escudriñemos la Biblia. ¿Qué significa eso? Es meternos a fondo en la Biblia. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo advierte a los judíos que escudriñen las Escrituras, o sea, la Biblia, porque en ellas son las que dan testimonio de Él. Y en ellas se encuentra quién es el que da vida eterna. En ellas se encuentra quién es el que da vida eterna. Por eso Jesús les dijo a los judíos, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo soy el que doy vida eterna. No es la ley mosaica, no son los 10 mandamientos, no son las obras que el hombre puede hacer. No es porque esté en la sinagoga todos los días. Yo doy la vida eterna. Escudriñan las Escrituras. Ahí se encuentra. Entonces, hermanos, Jesús mismo advierte a los judíos que escudriñen las Escrituras, o sea, la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y en ellas se encuentra quién es el que da la vida eterna. San Juan 5, 24, Jesús dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escudriñen las Escrituras. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí jamás va a tener hambre. Pero eso lo dice la Biblia. Escudriñen la Biblia. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso lo dice la Biblia, escudriñenla. Entonces, hermanos, es lo que debemos hacer con la Biblia. Si usted tiene una Biblia, pero no la lee, no la escudriña, no se da cuenta qué es lo que Jesús dice en su palabra, nunca vamos a salir adelante. 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado, dijo Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Escrituras, Biblia, conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Escudriñen la Biblia. ¿Por qué es que la gente ignora tanto quién es Dios y qué es lo que Cristo hizo? Porque no escudriña la Biblia. ¿Por qué los creyentes no tenemos capacidad de enseñarle a otros la Biblia? Porque no la leemos ni la escudriñamos. Y tenemos tanto miedo de enseñar la Biblia, de predicar la Biblia, de llevar la palabra a quienes no la conocen. Tenemos tanto miedo que la boca se nos cierre. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo. No estamos escudriñando la Biblia. Carecemos de autoridad. El creyente carece de autoridad espiritual porque no sabe Biblia.
no sabe Biblia. Eso es lo que pasa. Eso es, no es otra cosa, ¿verdad? No hay valor de salir a compartir la palabra, a dar el evangelio. No tenemos valor. Porque no lee la Biblia, no la escudriña, no sabe qué dice la Biblia acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca de quién la da y cómo se obtiene. Desdichadamente, eso es lo que pasa. La Biblia da testimonio de quién es Jesús y qué hizo Jesús por el hombre. Se encuentra aquí en la Biblia. Celebrar el día de la Biblia, ese es el propósito de celebrar el día de la Biblia. Y mire qué interesante y qué precioso es ver a los niños acá. Pero muchas veces el padre en la casa, ni siquiera él la lee. ¿Cómo le va a enseñar a los niños a leer? Si él no lee, si él no la escudriña. La primera escuela de aprendizaje es el hogar. Es en casa donde tiene que enseñársele al hijo. La iglesia es la segunda escuela donde se le enseña a los niños. Pero a veces los padres dicen, si quiere ir a la iglesia, que vaya. Traerlos a la escuela bíblica dominical, eso les parece imposible y no lo hacen. Crece el muchacho y se va a enrolarse en el pecado. Hembra y varón, enrolados en el pecado, porque en el hogar los padres no le enseñaron a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia, ni tampoco lo trajeron a la iglesia. ¿Dónde están ahora sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Para dónde van sus hijos? Están creciendo y creciendo. ¿Para irse para dónde? Por eso es que lo terrenal es bueno, pero eso no es todo, Señor. Lo primero es lo espiritual. Es lo espiritual. Una persona puede estar llena de tantas cosas materiales, pero si espiritualmente no tiene nada, está en el pasillo, no va a hacer nada. Muy bien, ya vimos dos cosas. Vamos a la tercera. Debemos obedecerla. Estamos diciendo que hay que hacer con la Biblia. Número 1, hay que leerla. Número 2, hay que escudriñarla. Número 3, hay que obedecerla. Hay que obedecerla. Primero Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer la palabra es mejor que los sacrificios. Hay que hacer vigilias todos los fines de semana. Hay que ayunar casi todos los domingos. No estamos diciendo que eso no sirve y que no es bueno. Sí es bueno. Pero sobre todo eso es obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Una persona puede estar ayunando 40 días y haciendo tantas cosas, pero si no obedece la palabra, de nada le sirve.
Lo dice aquí la palabra. De nada le sirve, absolutamente de nada. Solo lo que hace es aguantar hambre, desvelarse, nada más. Y no obedece a la Biblia. ¿De qué le sirve? De nada. O sea, siempre hay un orden de vida cristiana. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted nació de nuevo, si usted va para el cielo, si usted va para estar con el Señor y vivir con el Señor por la eternidad, hay que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, obedeciendo la palabra, obedeciendo lo que aquí está escrito. Los metemos a hacer tantas actividades, activismo nada más. Actividad tras actividad tras actividad y haciendo, y cantamos y bailamos y hacemos tantas cosas, pero sin obedecer la palabra. No obedece la palabra, de nada le sirve. Puede rasgarse la garganta cantando y haciendo tantas cosas para que lo vean. Pero si este libro no se obedece, de nada sirve. De nada sirve. Así que nosotros tenemos que tener bien. Versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Desechaste la palabra de Dios. ¿Por qué la desechó? Porque no la obedece. Cuando nosotros no obedecemos la palabra, nosotros estamos desechando la palabra. Entonces, ¿para qué, pues? ¿Para qué? Y a veces anda con la Biblia bajo el brazo toda la vida, pero no lo obedece. Y si no lo obedece, la está desechando. Desecha la palabra. Desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey, se le dice a este hombre. Así que, hermanos, eso pasa con la iglesia, eso pasa con el creyente. Si estos niños, todos estos que pasaron aquí, fueran instruidos primero por sus padres en sus casas y vinieran a reforzarse acá a la iglesia y no abandonaran este libro, serían algo tan especial, tan bueno, que Dios se glorifica en niños y en las personas. Número 4. Debemos de predicarla y enseñarla. Predicarla y enseñarla. Lucas capítulo 4, versículos 19 al 21. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Debemos de predicar la palabra. Jesús la estaba predicando en la sinagoga. Él predicaba lo primero que hacía es, llegaba a las sinagogas y ahí estaban los judíos.
Y él agarraba el libro de la ley a enseñarlo, a predicarles a los judíos. ¿Verdad? Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer como creyentes. Este libro, por eso es que este libro, que es la Biblia, la Santa Biblia, debe de andarse siempre. Y el momento que usted tenga oportunidad de sentarse con una persona, enséñele esta palabra. No es necesario venir y sentarse aquí en el templo y estar aquí en el templo. No, allá en su trabajo, allá con sus vecinos, allá donde usted va. Predica esta palabra, predica la palabra, enseña la palabra. Y eso es lo que debemos hacer todos los cristianos. Debemos predicarla y enseñarla tal como Jesús lo hizo. Jesús es el ejemplo para todos nosotros. Todo tiene que ver con la Biblia. Para eso la tenemos. Este precioso libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, escrita, inspirada por obra del Espíritu Santo de Dios. Segunda Timoteo 3:16, que ya los niños lo dijeron, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Los 66 libros que contiene la Biblia inspirados, no los 72 de la Biblia de los otros señores. Esos son libros apócrifos. ¿Por qué son libros apócrifos? Porque no son inspirados por obra del Espíritu Santo de Dios. Pero los 66 libros que contiene este libro son libros inspirados por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, registrados canónicamente que son inspiración divina. Es la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esta nos enseña cómo vivir, hermanos. ¿Por qué no sabemos vivir en esta tierra? Porque desconocemos, no conocemos la palabra, no sabemos qué dice la palabra. Por eso vivimos vidas tan feas como creyentes, porque no somos instruidos por la palabra. Entonces, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir, le dice, ¿qué es lo malo que usted está haciendo? Le redarguye de la maldad del pecado que usted está haciendo. Y cuando eso se nos enseña y se nos redarguye, se nos dice lo malo que estamos, si obedecemos y nos apartamos, alcanzamos bendición. Para redarguir, para corregir. La Biblia debe corregir la mala conducta, la mala manera de vivir. Debe ser corregida por la Biblia. Y esta palabra, no soy corregido por la palabra de Dios, entonces, aunque venga un ángel del cielo, no va a pasar nada. Esta es para corregir, para instruir en justicia. Nos instruye en justicia. ¿Qué significa eso? Para vivir una vida justa, santa, limpia, pura delante de Dios. Eso hace la Biblia. Eso es lo que debemos hacer nosotros con la Biblia. Aquí hay tantas cosas que los hombres hablan extra bíblicamente. Por eso es que todo predicador o todo maestro de la Biblia tiene que enseñar lo que dice este libro. No lo que se me inventa a mí,
no lo que yo pienso. No, ¿qué dice Dios? Dios me habla por medio de su palabra. Dios me habla por este libro. Por eso es que usted ya no tiene que creer en mentados profetas. Aquí está toda la profecía. Cuando alguien le diga, el Señor me habló, el Señor me dijo, esa es una gran mentira. Aquí le dice Dios todo. Aquí está todo. No crea tales cosas. Esto dice Dios. Dios ya no está usando a hombres y mujeres pecadores mentirosos, ya no. Esto dice, aquí está lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Profetas no existen, apóstoles no existen. Aquí está toda la palabra apostólica, ya registrada, inspirada por obra del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay que escudriñar las Escrituras. Por eso celebramos el Día de la Biblia. Pero sígalo celebrando usted, que cuando usted lea la Biblia, usted está celebrando el Día de la Biblia. Cuando usted escudriña las Escrituras, usted está celebrando el Día de la Biblia. Cuando usted obedece las Escrituras, usted está celebrando el Día de la Biblia. Cuando usted predica y enseña la Biblia, usted está celebrando el Día de la Biblia. Todos los días. Todos los días. Así que hemos hablado de 4 cosas. Primero, la Biblia hay que leerla. La Biblia, en segundo lugar, hay que escudriñarla. En tercer lugar, la Biblia hay que obedecerla. En cuarto lugar, hay que predicarla y enseñarla. Para eso la tenemos con nosotros. Eso dice Dios. Eso sí dice Dios. Aquí nos dice Dios todo. A veces queremos hacer más o creemos que podemos hacer más de lo que aquí está. Imposible. Así que este es el día que se celebra el Día de la Biblia, pero todos los días tenemos que hacerlo. Si quieres ser sabio, ¿cuántos quieren ser sabios? Tener sabiduría a lo alto. ¿Quiere usted tener sabiduría a lo alto? Aquí está. Léala, escudriñala, obedézcala, predíquela y enseña. Y usted va a tener sabiduría, sabiduría de Dios. Y va a vivir en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de tantas cosas. Pero usted va a vivir bien. Va a vivir bien. Porque escudriña las Escrituras. Padre, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que tú nos das. Que podamos vivirlo, Señor, y que esta palabra podamos, Señor, retenerla, aplicarla, obedecerla, vivirla cada día, cada momento, para ser sabios en la vida. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, Dios lo ayude, sea sabio a través de la palabra. A las 2 de la tarde nos reunimos nuevamente para seguir nuestra planificación para todas las personas que mencionamos